Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida. Israel Casa Integral desde la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Bien, mis amados, una jornada de semana apasionante con un tema verdaderamente de interés para todos aquellos creyentes en nuestra Kadosh Torah. Nuestra Kadosh Torah en Yeshua HaMashiach. Amén. Venimos hablando acerca de la importancia de el ungimiento, ungir, la unción. Y es un tema que, de acuerdo a lo que iniciamos en la jornada anterior, durante muchos años hemos oído hablar de la unción, queremos ser ungidos, hemos sido ungidos, reclamamos la unción, queremos una doble porción de la unción o una doble porción del Espíritu, dijo Eliseo y Elías. Recuerdan, ayer estuvimos tratando sobre el tema. Sin embargo, respecto de este tema en particular, también es importante resaltar que se ha manipulado, si me permiten la expresión, se ha utilizado el tema de la unción con otra serie de intereses, o por lo menos como una doctrina de la unción. Que hay pastores ungidos, que hay líderes ungidos, que hay levitas ungidos, y algunos se consideran que tienen más unción que otros, y debemos establecer hasta dónde, quiénes tenemos unción, quiénes no tenemos unción, y por qué sí la tenemos o por qué no la tenemos. Ya definimos entonces el término mashá, en hebreo de ungir, y por supuesto también definimos el término, o la palabra mejor, Mashiach, ungido. Yeshua HaMashiach, Yeshua el ungido. Y vimos la importancia y la forma y la manera como se debe empezar el proceso de la unción. Llegamos a considerar en el libro de Levítico, en el libro de Shemot, Vayikra y Shemot, que no solamente el aceite de la unción tiene una característica, se debe utilizar adecuadamente en las personas adecuadas por demás. Y tiene una categoría Kadosh. Todo aquello que ungimos con el aceite santo de la unción tiene una categoría Kadosh, de consagración. El aceite de la unción, como lo vamos a ver ya para nuestra jornada de hoy, vamos a referirnos puntualmente al aceite de oliva, al aceite de la unción. Se menciona en las Escrituras aproximadamente en unas 20 ocasiones, y particularmente en el Tanaj se habla de cómo verter o sobre la cabeza del sacerdote, del ungido, vertir la porción de aceite de tal manera que de esta forma esa persona queda en una categoría, repito, de ungimiento. Y rociar el aceite en los utensilios, como lo vimos en el Mishkan, y como lo hacemos hasta el día de hoy, no sé cuántos de ustedes así lo han hecho, ungir a nuestros hijos, ungir a nuestra esposa, esposo, ungir algunos elementos propios en nuestra casa, ungir el terreno. Cuando compramos el terreno lo ungimos, cuando construimos una casa la ungimos, cuando recibimos el vehículo, compramos el vehículo, sea 0 millas, salido de la tienda, 0 millas, lo ungimos con aceite. Si lo hemos comprado en calidad de uso, con mayor razón, después de hacerle una profunda limpieza en todos los sentidos, inmediatamente proceder a ungirlo.
Y esto es interesante, hermanos, porque no se puede convertir simplemente en una acción rutinaria o en una rutina de ungir, sino ungirlo debidamente como la palabra así lo enseña. En el libro de Shemot, acompáñenme un momento, por favor, retomaremos algunos textos para avanzar en nuestra jornada. En el capítulo 25, verso 6 del libro de Shemot, nos dice que incluso el aceite también es utilizado para el alumbrado. Especies para aceite de la unción y el incienso aromático. Entonces, aquí vemos que el aceite de la unción cumple varias funciones: alumbrar, ungir, escoger, apartar, consagrar, particularmente tipología además de lo que es el espíritu de Adonai. Vamos un momento al libro de Levítico, por favor, Vayikrat, en el capítulo 8 y en el verso 30. El libro de Vayikrat, capítulo 8, verso 30, dice la palabra. Vaya conmigo y lea conmigo, por favor. Levítico capítulo 8, verso 30, Vayikrat, dice: luego tomó Moshe del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, sobre las vestiduras de sus hijos con él, y santificó a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Qué importante, hermanos, no lo pasemos por alto o consideremos que esto es un asunto que solamente le correspondía a los tiempos de Moshe o a los tiempos de los patriarcas o a los tiempos antiguos, porque esta es una acción, el ungir, es una acción que está presente ayer, hoy y mañana. El aceite de la unción está presente todos los días de nuestras vidas. Por lo tanto, la acción del ungir, la unción mashal, la unción del Mashiach, es algo que, repito, tenemos que celebrar hoy. Pero, por supuesto, que necesitamos entender el propósito, el fin, la forma, la manera, como la Torá así nos lo indica. Veamos otro texto en el libro de Bamidbar, Números, en el capítulo 8, por favor. Y veamos el verso 30, en el capítulo 8, verso 30 del libro de Bamidbar, dice la palabra. Por favor, acompáñeme al libro de Bamidbar en el libro de Vayikrat, estamos en Vayikrat. En el libro de Vayikrat, en el capítulo 8 y en el verso 30. Todos a su Biblia, por favor. Nos habla de Aarón enciende las lámparas. En el capítulo 8 y en el verso 30 dice la palabra. Por favor, léalo conmigo. Estoy en números. Vamos a Vayikrat. No me aparece el texto. Libro de Vayikrat, Levítico capítulo 8, verso 30. Aquí está, dice la palabra. Luego tomó Moshe del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y la roció sobre Aarón. Ya repetimos este texto. Veamos ahora sí libro de Vayikrat, libro de Bamidbar. Voy a necesitar un poquito de aceite de unción. Libro de Bamidbar. Vamos al libro de Bamidbar en el capítulo 4. Acompáñenme, por favor. Números, Bamidbar, capítulo 4, y veamos el texto en el verso 16. Bamidbar 4:16 dice la palabra: pero a cargo de Eliezer, hijo del sacerdote Aarón, estará el aceite del alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua y el aceite de la unción. Aquí nos hace referencia al aceite del alumbrado y nos hace referencia al aceite de la unción. El cargo de todo el Mishkan y de todo lo que está en él, del santuario y de sus utensilios. He procurado detallar este asunto de los utensilios, amados, porque definitivamente debemos ver, según la Escritura, cuán importante es que los utensilios del Mishkan,
Usted dirá, bueno, pero no tenemos el Mishkan, no tenemos el primer templo, no tenemos el segundo templo, pero hoy todavía estamos utilizando elementos propios del Seder, de la oración, un talí, una menorá, un shofar, un libro como tal, la Torá misma. Y cuando hemos ungido todos estos elementos, recordemos que a estos elementos la Torá nos enseñó que toman una esencia de santidad. Muy importante. Ahora, en el día de hoy vamos a considerar la importancia de un aceite y la receta del aceite de la unción. ¿Dónde la encontramos? Ya lo vimos también en el día de ayer, pero hoy lo vamos a considerar un poco más en detalle. El libro de Shemot, acompáñenme por favor al capítulo 30, precioso texto del capítulo 30, lo leímos ayer. Vamos a retomarlo hoy un poco más en detalle, porque entendemos el aceite de oliva. 100% aceite de oliva. Sin embargo, la Torá nos enseña que hay una fórmula, una receta especial aquí para mis amadas hermanas de el restaurante El Edén. Aquí hay una fórmula maravillosa, una receta maravillosa que es el aceite de la unción. Libro de Shemot, vamos por favor a Éxodo, capítulo 30 en el verso 22 en adelante. Habló Adonai a Moshe diciendo: tomarás especies finas de mirra excelente, 500 ciclos, vaya tomando nota, 500 ciclos de mirra excelente, es decir, que su calidad debe ser de la mejor selección. Y esto es interesante porque si ustedes recuerdan, mis amados, por ejemplo, cuando celebramos el tiempo de Sukkot, el tiempo de las enramadas, ¿recuerdan? El tema de Sukkot nos muestra cómo al seleccionar lo que conforma la celebración de Sukkot, el etrog, por ejemplo, el pueblo judío hoy se toma el tiempo de hacer la elección, digamos, del limón, para ponerlo en esta palabra, el etrog, y el pueblo judío se toma el tiempo de seleccionar minuciosamente, incluso utilizan lente especial, una lupa especial, para mirar las fisuras, las grietas, el tejido, el color, la esencia del etrog y poder seleccionar un etrog de absoluta excelencia. Y la primera advertencia que vemos en la fórmula o en la receta del aceite de unción es que debe ser mirra de excelente calidad y de canela aromática la mitad, es decir, 250 ciclos de canela aromática. Esto es 250 de cálamo aromático y 250 también. De casia 500 según el ciclo del santuario y de aceite de olivas 1 hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Aquí hay una frase que me llama mucho la atención y es según, leámosla nuevamente, según el arte del perfumador. Sabemos todos, mis amados, que hoy, para el siglo XXI, en nuestros tiempos y a lo largo de su historia, los perfumes que se utilizan, y hay personas que son muy dadas a tener o a seleccionar algunos tipos muy especiales de perfumes. Para quienes son conocedores de este tema, pues me darán la razón. Hay tanto hombres como mujeres que solo utilizan determinada marca o nombre de perfume. Y pueden pagar por ello incluso valores importantes y por porciones extremadamente pequeñas. Entre más pequeño el envase del perfume, más costoso es. Y vemos que aquí Adonai dirige a Moshe en la esencia y en la receta, en la fórmula de cómo preparar adecuadamente el aceite de la unción. Y le da, por supuesto, un valor de santidad, kadosh, kedushá, un aceite de kedushá, un aceite de santidad. Vamos a ver un poco más en detalle el punto, pero repito la historia.
Para quienes son conocedores de estos temas, los perfumistas saben que no se trata de tener litros de perfume que se consiguen en el mercado con el nombre de algún tipo de perfume en particular y algún tipo de aroma en particular. Por lo tanto, los que son conocedores de estos detalles compran algún tipo de perfume que trae un aroma muy especial y ellos son conocedores de la autenticidad o de la imitación de un tipo de perfume en particular. Yo no tengo, la verdad, esa cualidad o ese don. He sido bendecido de hermanos que me han obsequiado en alguna fecha especial, me han obsequiado muy buenos tipos de perfume. Según ellos me han dicho, este es un perfume extremadamente especial, es un perfume que tiene una y otra característica, su aroma, su permanencia, su adición, pero dependerá también, hay personas que no soportan o no pueden tener determinados tipos de perfumes. Todo esto es interesante y lo traigo a colación porque note que la palabra, la Torá nos enseña que debe haber ante todo un perfumador, una persona que prepara con mucha minucia y detenimiento los utensilios, los componentes, las mezclas, las temperaturas, el ambiente purificado en el cual se deba preparar con cada detalle el aceite. Y dice que es el arte del perfumista, el arte del perfumista. Ahora, en el Brit Hadasha básicamente tenemos 4 pasuk que nos hacen referencia a la práctica de ungir con aceite y realmente en ninguna de ellas nos da explicación específica de cómo hacerlo, pero podemos por supuesto leer los textos y vamos a hacerlo hoy mismo sobre el tema en el Brit Hadasha, porque algunos nos dicen, bueno, es que esos son asuntos del antiguo pacto, el Tanaj, el Antiguo Testamento, ya eso no se hace en el tiempo de hoy, no tenemos templo. Por favor, esa excusa de no tenemos templo, yo les sugiero, hermanos, elimínenla de su vocabulario, porque el hecho de que no tengamos templo no significa que obviemos u omitamos lo que la Torá nos enseña. Obviamente, por favor, obviamente hay algunos procedimientos del ceder, del protocolo del templo, que evidentemente no podríamos realizar en nuestra fecha. En especial algunos tipos de sacrificios y particularmente sacrificios de sangre. Pero no podemos obviar, por ejemplo, el ungimiento, el ungir con aceite. El hecho de que no tengamos templo, para empezar, que no hay otra prohibición que nos diga que no lo podemos hacer, no significa que no podamos ungir. Y la verdad, en Israel Casa Integral, los pastores Alfaro, Gloria a Hashem, por años hemos aprendido y hemos defendido y hemos llevado a cabo la labor del ungimiento, ungir. Y para nuestros amados hermanos de las congregaciones locales o donde hemos podido visitar y hemos hecho el acto del ungimiento, hemos visto y somos testigos de la grandiosa bendición de cada hogar, en cada familia, cuando hemos pasado por el proceso del ungimiento. Así es que veamos en el libro de Marcos, por favor, acompáñeme al libro de Marcos en el capítulo 6 y veamos una porción del verso, libro de Marcos en el capítulo 6 y veamos una porción en el verso 13, Marcos capítulo 6, verso 13. Atención con los textos bíblicos, tome nota por favor. Recuerden papel y lápiz, porque al que no escribe, se le olvida. Dice la palabra: y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Voy a leer un contexto para entender más hacia dónde nos encaminamos. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre espíritus inmundos. Y les ordenó que no llevasen nada para el camino, sino solamente el bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo:
Donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Si en el lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí, sacudid el polvo debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Wow, esto es impresionante. Y saliendo, predicaban los hombres y los hombres se arrepentían. Y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los enfermos sanaban. Qué interesante entonces, porque ahora ya podemos agregar a nuestra receta del aceite de la unción, que se usa para escogidos, para consagración, para hacer kadosh y en particular para utilizarlo en la acción de sanidad. Si alguno está enfermo, llamen a los ancianos para que sean ungido el enfermo con aceite de la unción y haya sanidad. Entonces ya vamos viendo, entre otras, las funciones y la importancia del aceite de la unción. En el libro de Lucas, acompáñenme por favor al libro de Lucas, en el capítulo 7 y en el verso 46. Lucas 7:46 nos dice la palabra: no ungiste mi cabeza con aceite, mas está ungido con perfume, pero ésta ha ungido con perfume mis pies. Aquí recordamos la historia. Yeshua está en el hogar de Simeón el fariseo y viene a hablarnos de una historia. Entonces respondió Yeshua y les dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: dime, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, y les narra la historia sobre estos acreedores. Y bien, el verso 44 dice: y vuelto a la mujer dijo a Simeón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta mujer desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No me ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Vean lo interesante aquí de estas dos acciones. El ungimiento en la cabeza al visitar la casa. Entonces seguramente que hay un ordenamiento establecido que cuando llegamos a la casa de una persona, esta persona nos puede ungir con aceite en señal de recibimiento, en señal de bendición. Pero no lo hizo Simón, y entonces ahora viene esta comparativa y dice: no solamente ha enjuagado mis pies con sus lágrimas, sino que adicional a ello me ha ungido con perfume. Y esta frase es muy importante que la tengamos presente, porque sabemos que ungir con perfume tiene una función especial que ya iremos desarrollando en los siguientes momentos. Ahora vamos al libro de Santiago en el capítulo 5 y en el verso 14. Vemos que en el libro de Santiago, en el capítulo 5 y en el verso 14, ¿qué ocurre allí? En este texto, los ancianos, por favor, dígalo conmigo, los ancianos de una congregación, Santiago 5:14, dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos de la congregación, de la Cajal, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre de Yeshua HaMashiach. Por favor, este texto quiero que lo tengan muy presente, pero muy presente, pero muy presente. No porque hagamos una doctrina de él, sino porque entendamos la función, la importancia del ungimiento, del acto de ungir, de la acción de ungir con aceite. Lo quiero repetir en el libro de Santiago, en el capítulo 5, verso 14. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llamen a los ancianos, convóquelos, reúnanse todos los miembros de la congregación, los ancianos. Y aquí no estamos haciendo alusión necesariamente a ancianos de años. Estamos hablando de ancianos en el sentido de los líderes, de los hombres que han sido ungidos en el ministerio, los levitas, el diácono, el pastor, el copastor, hablando en términos de modernidad, por supuesto, porque obviamente en la Cajal moderna tenemos una serie de categorías
categorías, y esto lo he aclarado con los hermanos de Israel Casa Integral. En Israel Casa Integral no tenemos puestos, no tenemos posición, nombramientos para un cargo en particular. Todos somos ministerio. Dígalo conmigo, todos somos ministerio. Y la palabra ministerio significa servir. Por lo tanto, en Israel Casa Integral todos servimos. Y cada uno de ustedes que hoy participan, nos acompañan, forman parte directa de Israel Casa Integral, todos somos ministerio. El ministerio del servicio. Por lo tanto, convoquen a los ancianos, a aquellos que han sido ungidos en aceite de la unción, de santidad, y que ellos a su vez oren y que a su vez unjan con aceite a aquel que se encuentra enfermo, y en oración, en el nombre de Yeshua HaMashiach, obrará para sanidad. Saben, esta semana, y lo mencioné en el día anterior, y nuestro tema de semana viene con ocasión a la tarea que desarrollamos en Israel Casa Integral durante este fin de semana. En el día de Shabbat nos reunimos, celebramos Shabbat en un campamento, en un parque a la orilla del río, y fue impresionantemente especial ver cómo todos los hermanos en Israel Casa Integral local, con ese entusiasmo, con ese gozo, con esa alegría, con ese deseo de participación, entendiendo lo que estamos haciendo. Por favor, permítanme repetirlo. Entendiendo lo que estamos haciendo. Porque si no entendemos lo que estamos haciendo, si no lo entendemos por revelación, entonces sencillamente no podríamos realizar una actividad tan especial como la que realizamos. ¿Cuál fue esta actividad? Todos los hermanos de la Cajal en Israel Casa Integral, todos llevaron consigo un redoma. Entonces, por supuesto, surge una pregunta: pastor, ¿y qué es un redoma? Vamos para allá. Ven cómo es importante ir evaluando cada palabra. Todos los varones y todas las familias como sacerdote, varón como sacerdote, como líder, y las hermanas o aquellas que no tienen a su esposo presente, llevamos un redoma. El redoma lleno, full de aceite de oliva, puro aceite de oliva. Luego toda la reunión de adoración, alabanza, compartimos la palabra, dimos una sencilla explicación respecto a este tema que estamos tratando. Y comprendiendo todo lo que estamos haciendo, tuvimos que hacer algunas pequeñas claridades. Entre ellas una que parece muy simple, que parece de pronto un poco no muy necesaria, pero que es tan importante. ¿Cuál es ella, por favor, pastor? Claro que sí. No os preocupéis por el vestido que tienes al momento de ser ungidos con aceite. Ahora, por favor, yo quiero realmente reconocer esto. En algún momento, cuando nosotros empezamos la tarea de ungir, yo, el pastor Roberto Alfaro, tomaba una gotica de aceite y ungía en la cabeza de la persona, una gotica de aceite. Era mi manera de ungir, una gotica de aceite. Que no estropeara su cabello, que no estropeara su ropa, que no estropeara los detalles. Pero mi amada pastora Pili, para quienes la conocemos, ella tomaba un redoma, como el que tengo a mano, que ya voy a explicar de él, y sencillamente esparcía los chorros absolutos de aceite hasta desocupar completamente el redoma sobre la cabeza de la persona que iba a ser ungida. Cuando nosotros recibimos ese momento de la unción y estamos pensando en mi cabello, en mi maquillaje, estamos pensando en mi ropa que vestía, pues pareciera ser que estamos distraídos del momento maravilloso de nuestra vida en el que estamos siendo ungidos. Por lo tanto, hicimos la advertencia: vamos a ungirlos con aceite. Y claro, obviamente íbamos previamente preparados, o sea, cada quien iba con una vestidura permitida, de tal manera que todo el aceite que rodara por su cuerpo sería la bendición.
orando por sanidad, por purificación, por una libertad financiera, por toda aquella oscuridad que pudiese haber en nuestra vida, asuntos de iniquidad, de transgresión, etcétera, que todavía pudieran estar. Hace muchos días que en Israel Casa Integral no hacíamos este momento maravilloso de ungirnos con aceite, y es tan extraordinario, y ustedes pueden visitar aquí en Israel Casa Integral la sección de fotografías. Allí tenemos todas las fotografías, videos de este momento extraordinario, pero un momento tan extraordinario no solamente para los adultos, padres, sino para los hijos. Y cuando yo veo a hijos adolescentes o jóvenes entre 20, 25, 27 años que aún están en hogar o están apenas formando hogar, y los veo recibiendo con gozo, con alegría, con bendición el aceite de la unción sobre sus cabezas, los chorros de aceite sobre sus cabezas, no me cabe la menor duda de que cada uno de nosotros ha sido extraordinariamente bendecido. Luego de todo este proceso, cada familia oraba en grupo familiar, y a su vez cada familia se ungían con aceite, todavía más, doble porción de aceite, y acto seguido posterior pasamos todos hacia el río y empezamos, algunos que tenían que hacer su mikveh, pasamos por ese precioso momento de Tevilá, y todas las familias de Israel Casa Integral sumergidos en las aguas en este acto de purificación. Fue una acción, fue un Shabbat hermosamente importante para Israel Casa Integral. Yo recuerdo que ya después de hacer el cambio de ropa y estar todos preparados para compartir la coinonía de familias, de compartir los alimentos, yo les miraba sus rostros a todos, niños, mujeres, varones, adultos, mayores, en todos, y les veía ese rostro resplandeciente, les veía el ánimo, el gozo, la alegría, la disposición. No cabe la menor duda de que algo extraordinario estaba ocurriendo allí. Entonces, en el libro de Santiago nos da una respuesta importante: que oremos todos juntos, los ungidos, sobre aquellos que eventualmente pueden tener una dificultad. Y allí estaba, y lo voy a mencionar con nombre propio porque es parte integral de nuestra vida como ministerio desde que nació prácticamente Israel Casa Integral, nuestro hermano Luis, una persona que ya en nuestros días ha estado con muchas situaciones delicadas de salud, pero en medio de todo, ahí estaba ungido de pies a cabeza, y a su vez sumergiéndose en el agua helada del río, en el acto de purificación, porque cuando tenemos una convicción establecida delante de Adonai, entonces la emuná ejerce ese rigor maravilloso de liberarnos, ese rigor enorme de apartarnos del pensamiento, de la debilidad, de la iniquidad, y llevarnos a ser verdaderamente libres. Otro texto que podríamos considerar está en el libro de los Hebreos, en el capítulo 1. Vamos allí, por favor. Estoy mirando los textos que hacen alusión al aceite en el Brit Hadasha, para aquellos que de pronto dicen, es que eso es algo del antiguo pacto que ya nosotros no realizamos. Esa historia, por favor, ya no reciban esas historias en sus oídos, que de eso ya bastante estamos de decir que eso no es, que eso no es. La Biblia, nuestra Kadosh Torah, es un solo libro de principio a fin. Aquí no hay nada que hoy sí es y ayer no es, o que lo de ayer no es y que lo de hoy sí es. No, es un solo libro, es una sola línea, es un manual de instrucciones. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 1 y en el verso 8, un texto que con mucha frecuencia menciono. Hebreos capítulo 1, verso 8, dice la palabra. Libro de los Hebreos, capítulo 1, verso 8. ¿Lo tienen? Por favor, díganme. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Adonai, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo tanto te ruego, oh Adonai, el Adonai tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió. Corrección. Por lo cual te ungió Adonai, el Adonai tuyo, con óleo de alegría más que a todos tus compañeros. Y es importante que tengan presente, por favor,
Que aquí no nos dice que hay unos más ungidos que otros. Aquí lo que nos está diciendo es que nuestro amado Yeshua HaMashiach es el ungido por excelencia. Él es el ungido, el Mashiach, el ungido por excelencia, más que cualquiera de nosotros que somos ungidos. Yeshua HaMashiach es el ungido por excelencia. Y entonces por eso nos habla de ese regreso triunfante de Yeshua, el trono, oh Adonai, por el siglo de los siglos, y Adonai ha sido ungido con óleo de alegría. Ahora, vamos a ir entrando al detalle, hermanos, de lo que significan los componentes y la preparación del aceite de la unción. Como ya lo vimos en el libro de Shemot, en el capítulo 30, vamos nuevamente allí, por favor, acompáñeme. En el libro de Shemot, en el capítulo 30, nos hace alusión a la manera como se debe preparar adecuadamente el aceite de la unción. Y nos hace advertencia de, capítulo 30, verso 22, nos hace la advertencia de la importancia de prepararlo y por lo menos de no utilizarlo de manera inapropiada. Es decir, dice sobre carne inapropiada, es decir, sobre una persona que no tiene a Mashiach en su corazón, algo por el estilo, no podemos hacer este uso. Así es que en el capítulo 30 de Shemot nos describe minuciosamente los ingredientes, repito, necesarios para hacer del aceite aromático de la santa unción, con el cual serán consagrados el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, los levitas, sus hijos, así como sus prendas, por favor, así como su vestimenta. Estos perfumes, bajo sus formas de aceites o incienso, están reservados para un servicio especial a Adonai, porque evidentemente pertenecen a Él. El aceite de la unción particularmente es importante, ya que cuando somos ungidos, entonces esa palabra ungimiento que ya hemos conocido con principio, tiene que ver con nuestro amado Mashiach. Ya no vivo yo, Mashiach vive en mí. Ya no vivo yo, ungido he sido en el servicio, en el ministerio, con un solo propósito: servir, honrar y agradar a nuestro amado Mashiach. El primer elemento que nos menciona entonces es la mirra. Y esa mirra la vamos a ver cuando vienen los sabios de Oriente y presentan un regalo a Mashiach allí en Belén y le ofrecen mirra. Vean la importancia de mirra. Una mirra que sea olorosa y amarga, porque representa las lágrimas. Es el primer perfume que se nos habla en el texto bíblico. Y nos lleva, por supuesto, a entender todo lo que significa el nacimiento, pero más aún lo que tiene que ver con su muerte y su resurrección. Además de toda la vida de Mashiach, que vemos en la porción del Salmo 44, que proclama que la ropa de Mashiach victoriosa es porque ha sido perfumada con mirra. Luego vamos a encontrar exactamente en el libro Cantar de los Cantares cómo mirra es utilizada también como un perfume, el perfume de la amada. Y es por excelencia el perfume de Mashiach, un aroma sin mezcla y muy puro. El segundo elemento que vamos a ver en la preparación del aceite de la unción es el cinánomo. El cinánomo oloroso proviene de la cáscara de canela verde. Se encuentra también definida aquí en el libro Cantar de los Cantares. El tercer elemento que vamos a considerar es la caña aromática. La caña aromática tiene un perfume especial que proviene de su rizoma, un tallo subterráneo que también se menciona en el libro Cantar de los Cantares, Cantar capítulo 4, verso 14, que recoge todos los aromas del aceite sagrado. Número 4, casia. Finalmente, la casia también es una especie. Se trata de una cáscara pulverizada como la canela. El arbusto del que se toma es un arbusto magnífico. Una de las hijas de Job se llama precisamente casia. Job capítulo 42, verso 14. El perfume de casia es también el final del proceso.
4 componentes de este elemento ungido hacen que se convierta este aceite de unción en un elemento sagrado. Y así vamos a ver entonces, mis amados, cómo esta es la forma como se nos define específicamente qué es y cómo se prepara el aceite. Ahora, el aceite va a traer otro elemento consigo, no el aceite en sí, sino cómo guardarlo, cómo transportarlo, cómo perseverarlo. Y para ello la Biblia nos va a mencionar en varios textos bíblicos la palabra redoma. ¿Qué es un redoma? Vamos a mencionarlo en términos muy simples. El redoma entonces es una vasija un recipiente en el cual depositamos exclusivamente el aceite de la unción. Veamos algunos textos bíblicos que nos hacen alusión al redoma. Primer libro de Samuel, capítulo 10, verso 1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, derramó sobre su cabeza y le besó, y le dijo: ¿no te ha ungido Adonai por príncipe sobre su pueblo Israel? Es una pregunta. Segundo libro de Reyes, capítulo 9, verso 1. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: ciñe tus lomos y toma este redoma, aquí está en femenino, toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad. La redoma, entonces la vamos a clasificar, no el redoma, sino la redoma, esta redoma. Segundo libro de Reyes, capítulo 9, verso 3. Tomó luego la redoma de aceite y derramándola sobre su cabeza y di: así ha dicho Adonai: yo te he ungido por el rey sobre Israel, y abriendo la puerta echa a huir y no esperes. Libro de los Salmos, en el capítulo 56, verso 8 nos dice: mis huidas te han contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Maravilloso el significado entonces de lo que tiene que ver con el redoma. En términos generales, la redoma, repito, es ese recipiente. Por supuesto, alude a un pequeño recipiente con aceite perfumado. Veámoslo, por ejemplo, como nos lo dice el libro de Jeremías. Vamos al texto. En el libro de Jeremías, en el capítulo 19, Jeremías capítulo 19, en el verso 1 dice: así ha dicho Adonai: ve y compra una vasija de barro del alfarero, y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes. Y saldrás al valle del hijo de Iom, que está en la entrada de la puerta principal, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Entonces, cuando vemos esta escena, aquí tengo un elemento que podríamos comparar, si me permiten hacer la expresión, con un redoma. Una vasija de barro, la redoma, en la cual ahora vamos a guardar, a perseverar, a proteger y a utilizar debidamente el aceite de la unción. Es decir, el aceite de la unción no podía estar colocado en cualquier recipiente o colocado en cualquier parte. El aceite de la unción, que tiene una connotación de santidad, para ungir con bendición a los bendecidos, a los sacerdotes, a los utensilios sagrados. Entonces el aceite debía ser perseverado, porque no solamente era extremadamente importante, sino que, si lo ponemos en este sentido, comillas, tenía un valor, no solamente el valor en el sentido espiritual, sino por supuesto un valor en el sentido material. Es algo extremadamente importante. Entonces, para quienes me han preguntado qué es un redoma, la Biblia en particular nos habla de una base en material de cerámica, como la que tenemos aquí. Sin embargo, posteriormente vamos a ver algunos tipos de redoma
Un poco más actuales, aquí vemos un tipo de redoma, también en cerámica, mucho más pequeño, en el que se guardan porciones determinadas de redoma. Pero pues aquí tengo particularmente en, en mis manos el redoma de nuestra amada pastora Pili. Ella ha utilizado este redoma por años. Creo que todos en Israel Casa Integral conocemos este utensilio, porque de este utensilio ha salido mucho aceite de unción. Sobre muchas cabezas se ha utilizado. Así es que este es el redoma particularmente especial de nuestra amada pastora Pili. Y aquí tengo otros modelos de redoma, no pude traerlos todos, fue un ejercicio interesante, los hermanos se tomaron el tiempo, cada familia compró su redoma, están allí todos colocados en Israel Casa Integral en la casa, y estas son las vasijas del redoma. Entonces, en el libro de Primera de Reyes, vamos un momento al primer libro de Reyes, en el capítulo 14, verso 3, acompáñenme por favor. Primer libro de Reyes, capítulo 14, en el verso 3, dice la palabra, leámoslo desde el verso 1. En aquel tiempo Abías, hijo de Joroboam, cayó enfermo. Y dijo Joroboam a su mujer: levántate ahora y disfrázate para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre el pueblo. Y toma en tu mano 10 panes y tortas y una vasija de miel, y ve a él para que te declare lo que ha de ser de este niño. La mujer de Joroboam lo hizo así, y se levantó y fue a Silo y vino a casa de Ahías, y ya no podía ver a Ahías porque sus ojos se habían escurecido ante su vejez. Mas Adonai había dicho a Ahías: he aquí que la mujer de Joroboam vendrá a consultarte con su hijo que está enfermo, así y así le responderás, pues cuando ella viniere vendrá disfrazada. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies al entrar por ella a la puerta, dijo: entra la mujer de Joroboam, porque te finges otra. He aquí yo soy enviada a ti con revelación dura. Y aquí viene toda la historia narrando en el momento en el que en el redoma viene todo el proceso de entregar el proceso de la sanidad. Lea todo el texto, por favor, y allí nos habla de la importancia del redoma. Muy bien. Ahora, cuando mencionamos esta historia del redoma, pues siempre recordamos el libro de los Salmos, porque nos habla de las lágrimas. Vayamos un momento al libro de Salmos en el capítulo 56. Acompáñenme, por favor. Libro de los Salmos en el capítulo 56. Leámoslo en su contexto. Ten misericordia de mí, oh Adonai, porque me devoraría el hombre. Me oprime, combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Adonai alabaré su palabra. En Adonai he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa, contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan mi alma. Pésalo según su iniquidad, oh Adonai, y derriba de tu furor a los pueblos. Verso 8. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, no están ellas en tu libro. Entonces, hace alusión a la redoma como el lugar donde depositamos nuestras lágrimas. Ese lugar tan especial donde depositamos nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestra angustia, nuestros temores, nuestras frustraciones, tal vez nuestras depresiones, tal vez aquellos sueños que nunca hemos podido realizar, tal vez aquellas batallas que cada día tenemos. Tal vez algunas circunstancias que no entendemos por qué se ocurren a nuestro alrededor. Y entonces la redoma nos permite recoger esas lágrimas en el dolor. Y cuando escuchamos a algunas personas decir que han tenido que beber sus propias lágrimas, a la manera de describir el dolor tan fuerte por el cual han tenido que atravesar, y dando a entender que han sufrido a solas, en silencio, sin que nadie haya estado a su lado para consolarlas. Es un poco la expresión que este Salmo 56 nos trae a colación.
he derramado mis lágrimas en la redoma. Me he sentido solo, me he sentido abatido. Probablemente no haya tenido el apoyo de alguien en ese momento que me dé una palabra de vida, una palabra de esperanza. Alguna vez, tal vez, nos hemos preguntado por qué hemos derramado esas lágrimas en el sufrimiento de la vida. Vamos a ver algunos aspectos. El salmista en este texto nos dice que Adonai es quien conoce específicamente sus huidas y hasta las ha contado. Es decir, que lleva Adonai un registro puntual de cada una de aquellas situaciones por las que hemos pasado, por lamentos, por ese dolor que probablemente muchos no conocen, que solamente tú que has pasado esa angustia sabes cuántas lágrimas has derramado. Tal vez cuántas esposas o mujeres hoy sufren por una situación en particular con su esposo o en particular con sus hijos. Aquellos hijos rebeldes, aquellos hijos, dice la palabra, el hijo contumaz, aquel que no quiere conocer de la palabra, aquel que probablemente creció en principio conociendo del temor de Adonai, pero repentinamente en algún momento de su vida se apartó, se desvió completamente del propósito. Y esta mamá, esta esposa, en su privacidad, en su vida íntima con Adonai, ha derramado esas lágrimas solamente en la redoma, que es el lugar de la presencia de Adonai. Entonces, mis amados, ese redoma es ese recipiente donde se conservan los tesoros de Adonai, el aceite de la unción. Ese aceite de la unción que nos va a permitir bendecir, ungir a los levitas, a los sacerdotes, pero que también es un perfume especial, ese ungüento que tenemos para ocasiones muy especiales. Y lo que está diciendo este pasaje puntualmente nos dice que ninguna de nuestras lágrimas ha pasado desapercibida delante de Hashem. Hashem guarda en la redoma las lágrimas, aquellas palabras que han brotado de lo más profundo de nuestro corazón, en medio de los momentos más angustiosos de la vida. En la redoma de Adonai están guardados aquellos momentos críticos que Adonai sabe que están allí y que son como un tesoro especial guardado en esa redoma. No importa, mi amado, cuál sea el motivo por el cual hayas tenido que derramar lágrimas, pero cuando sabemos que todo sufrimiento, toda enfermedad, toda crítica, toda difamación, todo engaño, toda ofensa, todo maltrato, toda circunstancia contraria en nuestra vida están allí, escritas, guardadas en los libros de Hashem. Y cada una de esas lágrimas se guardará específicamente en la redoma. Creo que sería importante hacer una pequeña pausa en estos últimos minutos para decir estas palabras que Adonai pone en mi corazón. Todos nosotros, sin excepción, hemos pasado por momentos difíciles. Por supuesto que sí. Si alguno de ustedes dice, yo nunca he pasado por un momento tan difícil, gloria al Eterno por ello. Pero sin embargo, es mejor estar preparados, porque en cualquier momento podrá ocurrir. Y cuando esas lágrimas vienen a nuestros ojos, por cualquiera que sea la adversidad que hayamos pasado, y lloramos delante de la presencia de Hashem, sea por tristeza, por dolor, por angustia, por un temor, aún llorar incluso por la misma alegría. Yo no sé cuántos de ustedes han llorado de alegría por algo especial. Hemos llorado por gratitud. Yo no sé cuántos de nosotros hemos podido derramar lágrimas de gratitud a Hashem. Gracias, Hashem. ¿Cuántos de nosotros hemos derramado lágrimas por la pérdida de un familiar? Aún por una situación crítica, repito, en nuestros hogares. Aún en las batallas de la economía, de las crisis financieras. El no poder suplir, el no poder cumplir, el no poder
pagar las deudas, y esto nos ha causado lágrimas. El educar a nuestros hijos, formándolos y estableciéndolos en el temor de Adonai, pero repentinamente, repito, en el camino se nos desvían de una manera impresionante, y estos hijos que nos han causado alegrías, de pronto nos causan lágrimas. Y esas lágrimas serán guardadas en la redoma de Adonai. Y entonces en este texto maravilloso del libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, verso 4, dice: y enjuagará Adonai toda lágrima de los ojos de nosotros, de cada uno de nosotros. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amados, creo que la enseñanza que Adonai nos está entregando esta semana respecto al ungir, al ungimiento, a la unción, al aceite de la unción, a su preparación en particular, el tener el privilegio de recibir sobre nuestra cabeza el gozo del ungimiento, es tan importante. Y muchos de ustedes probablemente, hermanos, si les pregunto, y por favor contéstenme en el chat, ¿has sido alguna vez ungido con aceite? Y cuando espero que hayan sido ungidos con aceites, espero que no hayan sido ungidos con las goticas de aceite, como el puntico de aceite, como por aquello de que, ¿verdad? Tuve que aprender que cuando ungimos a alguien, lo ungimos con chorros de aceite sobre su cabeza. Así es que si alguien está interesado, con muchísimo gusto, bienvenidos a Israel Casa Integral. Y cuando el Eterno nos permita en su tiempo viajar a cada una de las casas de Israel Casa Integral en las naciones, acuérdense, mis amados, acuérdense que van a recibir chorros de aceite en su cabeza. Y es un verdadero privilegio el saber esto. Me quedan unos pequeños minutos, muy cortos minutos, para hacer alusión a esto. Hace muchos años, viajando con un querido amigo pastor en el nivel 2, viajábamos a varios sitios aquí en los Estados Unidos. Y este hermano tenía la práctica, interesante por demás, de ungir con aceite. Así es que él tomábamos un chofar que él tenía, que entre otras cosas nunca le pregunté por qué él llevaba consigo un chofar. Por lo menos nunca lo tocamos, el sonido del chofar, pero llevaba un chofar, y lo que hacía era que tomaba el redoma y vertía completamente el aceite sobre el interior del chofar, y posteriormente me decía cómo rociar a las personas con aceite. Y en una ocasión, para un congreso de pastores en aquel tiempo, estaban todos aquellos pastores allí, todos muy bien presentaditos, muy elegantes, muy bien vestidos. Y recuerdo que un pastor querido amigo del país del Salvador se acercó y me dijo: pastor, yo le podría pedir un favor cuando me coloque el aceite, solo por favor, poquito, por favor, un poquito, no más, un poquito. Es que, mire, este traje lo acabo de comprar, es la primera vez en mi vida que uso un traje, y lo compré aquí en Estados Unidos, un vestido, una camisa, una corbata, para venir a este congreso. Y por favor, cuando vayan a regar aceite, que sea un poquito nomás, que no se me dañe el traje. Yo le dije: bueno, comentaré con el pastor el tema tuyo y déjame saber. Cuando hablé con el querido pastor, le dije: hermano pastor, es que hay un hermano que dice que es la primera vez que compra un traje, que no quiere que su vestido se dañe. Me dijo: dile que entonces está en el lugar equivocado, que si no quiere recibir su chorro de aceite de unción, no se preocupe, que se haga a un lado o que se regrese. No se preocupe, aquí todos vamos a ser ungidos. A lo que el varón, amado pastor, dijo: no, está bien, yo comprendo, no se preocupe, hagan lo que tienen que hacer. Y no solamente lo ungimos con un chorro de aceite de chofar, sino que desocupamos todo un frasco sobre su cabeza y sobre todo su cuerpo, sobre todo su vestido. Un año después que tuve la oportunidad de volverme a reunir con el pastor, me decía: ¿sabe, pastor Alfaro? Desde aquel día en el que ustedes me ungieron con chorros de aceite, el ministerio, mi vida familiar,
toda la congregación cuando regresé a mi país. Había algo nuevo, algo diferente. Ahora yo unjo a mis líderes, a mis ujieres, a mis cantores, a toda la congregación los unjo, y hemos entrado a un nivel extraordinario de avivamiento, de revelación de la palabra. Mi vida ha cambiado después de que fuimos ungidos, y este año he regresado al Congreso porque quiero una doble porción de esa unción de aceite. Así es que, si tú no has sido ungido con aceite sobre tu cabeza, es necesario que recibas chorros de aceite. Por sanidad, por revelación de la palabra, por el ministerio, por la sanidad familiar, por ser libres de toda atadura, por ser libres de toda iniquidad, libertad y gozo. Recordando que el poder del Ruach HaKodesh está sobre nosotros, porque el aceite de la unción está precisamente estableciendo la unción, el poder del Ruach HaKodesh. Y recibiréis poder, dice el libro de los Hechos, cuando haya sido derramado sobre ustedes el poder del Ruach HaKodesh. Mis amados, muchísimas gracias por acompañarme. Pastor Roberto Alfaro les saludo. Espero que el tema sea y vayamos caminando en nuestro interés. Apenas vamos a mitad de semana y tenemos mucho tema que tratar sobre unción, ungir y el aceite de la unción. Hasta el día de mañana, mis amados, muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que por favor compartan la enseñanza. Gracias por dar un link, un me gusta, y por favor, ungidos en aceite. Mañana veremos cómo nos podemos ungir a nosotros mismos, porque también lo podemos hacer. Shalom, shalom. Muy buen día para todos. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.